Cuando Sergio y yo vimos esta casa por primera vez, nos pareció perfecta, una antigua construcción en las afueras de Toledo, con un techo de terracote y viñedos espesa que rodean la fachada, y queríamos escapar de la ruina de la ciudad, de la vida interminable de Madrid, donde cada detalle nos recordaba años de disputas, malentendidos y esperanzas perdidas. En Toledo nos encantaba la tranquilidad y, quizás, un poco de romance de la vida solitaria en un lugar antiguo. Sergio y yo pensábamos que en estas paredes de piedra podríamos tapar las grietas de nuestro matrimonio. La casa era espaciosa, pero de una manera cómoda. Las paredes de piedra mantenían la frescura incluso en el día más caluroso, y en las habitaciones grandes reinaba una agradable oscuridad. El único inconveniente era la vista desolada. Los pisos de madera estaban en ruido, las paredes estaban cubiertas de polvo, y los muebles que los propietarios anteriores habían dejado parecían haber sido usados en el siglo XIX. Pero eso no nos asustó. Estábamos decididos a hacer de esta nuestra casa. Sergio comenzó a limpiar la casa de inmediato, y yo, en busca de inspiración, me pasé por las habitaciones imaginando cómo serían después de la reforma. Cada habitación me parecía misteriosa, como si ocultara un secreto. Me atraía especialmente la sala de estar con un alto armario de libros que ocupaba toda la pared. En los estantes se acumulaban volúmenes antiguos, algunos de ellos cubiertos con una capa gruesa de polvo. «Quizás aquí pongamos un nuevo sofá», le dije a Sergio, que estaba limpiando las ventanas. Él solo sintió, sumido en sus pensamientos. El día se fue a la limpieza. Para la noche nos quedamos cansados, pero satisfechos con el resultado. Y en la cena nos sentamos en la vieja cocina, hablando de los planes para las próximas semanas. Sergio parecía feliz, incluso un poco emocionado. Pensé que era el comienzo de un nuevo capítulo en nuestras vidas. Al día siguiente decidimos desmontar el armario de libros en la sala de estar. Durante muchos años, el árbol estaba cubierto de manchas y las estanterías se doblaban bajo el peso de los libros. Mientras yo tomaba un libro polvoriento tras otro, Sergio tiraba el armario de la pared. Cuando lo sacó bastante lejos, notamos algo extraño. Detrás del armario había una pequeña puerta, apenas visible en la oscuridad. ¿Qué es?, pregunté, sentándome en las pastillas para examinar la puerta más de cerca. Sergio le dio un gesto de mansedumbre. En el plano de su casa no había nada, dijo, sacando el teléfono. Vamos a ver. Llevé mi mano a la puerta con cuidado. La madera era vieja y con un poco de piel, con un ligero olor a humedad. No había ni rolla ni llave en el cerrojo. Parece que estaba cerrada por dentro, dijo Sergio. Vamos a intentar abrirla. Presionaba con el hombro y la puerta se cedió con un sonido sordo. La oscuridad parecía casi palpable y sentí el frío correr por mi piel. Debe ser algún sótano antiguo, dije, tratando de parecer tranquila. Sergio encendió la linterna del teléfono y bajó. Lo seguí, sintiendo mis dedos deslizarse por las frías piedras de la pared. El sótano era más grande de lo que esperaba. El techo bajo, las paredes de piedra y el suelo de tierra, pero lo que más me llamó la atención no fue eso, sino el extraño círculo en el centro de la habitación,
que estaba cubierto de velas negras encendidas y cubiertas de flujos de cera, y dentro del círculo había símbolos que me resultaban difíciles de entender. En las paredes del sótano hay inscripciones latinas, líneas que solo pude entender parcialmente: vita pro vita, amor ultra mortem, vida por vida, amor al borde de la muerte. Me morí traduciendo el texto en voz alta. Mi corazón estaba golpeando furiosamente. Sergio examinó las velas. Son algunos rituales, Carla. Bueno, vamos a subir, dijo Sergio. Vamos a ver qué es eso. Tomé una de las velas para mostrársela a Sergio, pero no pude contenerla y la tiré por casualidad. La vela cayó en el centro del círculo. Ya estábamos a punto de subir cuando de repente se oyó en el aire un sonido parecido a un murmullo lejano. ¿Lo escuchas?, pregunté, tomando a Sergio por la mano. Sí, susurró. ¿Qué es eso? El murmullo se intensificó. La voz sonaba poco clara, pero su tono me causaba temblores. No eran palabras, sino más bien un gemido que lentamente se transformaba en un creciente sonido de pasos. Sentí el frío que me envuelve todo el cuerpo. Sergio me cogió en silencio de la mano y nos lanzamos arriba. Pero cuando subimos a la sala de estar, el sonido no desapareció. Al contrario, comenzó a llenar toda la casa. Es solo un eco, dijo Sergio, cerrando la puerta del sótano. Debemos haber tocado algo. El aire fue por las paredes. Quería creerlo. Quería mucho. Pero crecía la sensación de que algo no estaba bien. Por la noche, cuando nos acostábamos, no podía dormir por mucho tiempo. El susurro del sótano me interesaba. Parecía que todavía estaba en algún lugar en el borde de la audición, repitiendo palabras que no podía entender. Y luego vi que algo se movía en la esquina de la habitación. La mañana traía consigo la ilusión de la tranquilidad. Las rayas del sol fluían a través de las cortinas, como si intentaran borrar los temores nocturnos. Sergio ya estaba de pie, gritando en la cocina con las ollas, y yo, en un sueño profundo, estaba tratando de entender si lo que había pasado por la noche era realidad o era el fruto de mi imaginación. Buenos días, dijo, poniendo una taza de café delante de mí. Me entregaba algo incuestionable, sintiendo que mi lengua no se escuchaba. Apenas hablamos de lo que había pasado en el sótano. Sabía que Sergio no quería hablar de eso, que era de los que prefieren explicar todo racionalmente en vez de profundizar en detalles aterradores, pero me pareció que la casa estaba mirando hacia nosotros, así que decidimos bajar de nuevo al sótano para examinarla en la luz del día. Sergio insistió en que debía sacar las velas y quitar ese entorno escénico para que no me preocupara más. Sabes, esas cosas son solo basura vieja, dijo, cogiéndome por la mano. Su calma era contagiosa, y yo acepté con mala gana. En el sótano todo estaba en su lugar, pero ahora, con la luz del día, la habitación parecía menos amenazante. Los símbolos en el suelo me parecían simples patrones abstractos, y las velas negras parecían ordinarias aunque con un extraño olor. Una mezcla de cera y algo dulce, casi como miel. Bueno, empecemos la limpieza, dijo Sergio y comenzó a recoger las velas en una caja. Cuando me acerqué al círculo para ayudar, me sentí mal. Incluso tocar esas velas provocaba una sensación desagradable, como si te llenaras de frío helado por dentro.
pero no me di cuenta y cuidadosamente quité una de ellas. Tan pronto como se levantó la última vela, oí un sonido silencioso pero claro como si alguien hubiera soplado justo detrás de mí. «Sergio, ¿lo oíste?», me susurró. Él levantó la cabeza. «¿Qué?». Y en ese momento ambos oímos la puerta de arriba cerrarse con un fuerte golpe. «Es probablemente un portero», dijo apresuradamente, aunque se escuchaba la incertidumbre en su voz. Subimos, pero no había ni huella de viento ni portero. Las ventanas estaban cerradas y los marcos de la puerta no se movían. Sin embargo, la sensación de que no estábamos solos en la casa se hizo cada vez más fuerte. Por la noche, la sensación se convirtió en una pesadilla. Nos acostamos, pero no podía dormir. En la habitación estaba demasiado tranquilo y el aire parecía denso, casi viscoso. Sergio se durmió de inmediato y yo estaba acostada mirando el techo, que de repente comenzó a parecer demasiado alto. El susurro volvió. Comenzó como un ruido débil, como si el viento rasguese el cristal. Pero luego se intensificó y empecé a distinguir las palabras. Amor, ultra, mortem. Las palabras sonaron en voz femenina, tiernas, envolvente, pero al mismo tiempo frías como el hielo. Me volví hacia Sergio para despertarlo, pero ya no dormía. Sus ojos estaban abiertos y miraba a un punto en la pared enfrente. ¿No escuchas? Su cara era extrañamente tranquila y su mirada vacía. ¿Sergio? Le sacudí el hombro. Se volvió hacia mí lentamente. Ella regresará, dijo. ¿Quién es ella? Sentí el frío correr por la espalda. Se quedó en silencio como si no entendiera lo que le preguntaba. Y luego se acostó de nuevo, mirando hacia la pared. Por la mañana Sergio se comportó como si nada hubiera pasado. Cuando traté de hablar de lo que había pasado por la noche, solo se negó. Debes haber soñado. Tienes un aspecto muy cansado, Carla. Necesitas descansar. Sus palabras me molestaban. Sabía que no era un sueño. Sentí que algo extraño, malo, se había infiltrado en nuestra casa. Esta noche decidí bajar de nuevo al sótano para tratar de entender los acontecimientos extraños. Esta vez, llevé mi teléfono para tomar fotos de los símbolos en las paredes, y cuando me acerqué al círculo, noté que la tierra dentro de él parecía más oscura que el resto del suelo. No era solo suciedad, sino que estaba absorbiendo algo que no podía explicar, y los símbolos en las paredes me comenzaron a asustar aún más. Así que tomé una foto y la envié a una amiga que sabía un poco de latín, y cuando me contestó un par de horas después, sentí que mi estómago se me apretó de miedo, y dije, Carla, no son solo símbolos, son un ritual para llamar a un alma de los muertos, alguien que estaba tratando de recuperar un amor perdido. Pero al final de la grabación hay una advertencia. No molestes a la oscuridad si no estás dispuesto a entregarte a ella. Alguien estaba tratando de recuperar el amor perdido, susurré. Y en ese momento oí detrás de mí un sonido de pasos. La mañana siguiente me levanté antes que Sergio. La noche volvió a pasar inquieta, susurros, sombras que parecían vivas y la sensación de que nos observaban. No podía soportar más. Necesitaba saber qué estaba pasando en esa casa y por qué parecía que estaba viviendo, solo que el sol se había ido por el horizonte. Al principio,
Revisé los documentos que teníamos en nuestras manos, el plano de la casa, el contrato de venta, todo parecía estándar. No había mención de un sótano. No había registro de ninguna anomalía. Pero eso no me tranquilizó, así que me puse el abrigo sobre el hombro y me dirigí al vecino más cercano, un anciano llamado Don Miguel. Él era el único que vivía en la zona desde hace décadas. La casa había estado vacía durante mucho tiempo, dijo Don Miguel cuando me senté frente a él en la cocina apretada, con el humo de tabaco y el café cocido. Su voz sonaba fragmentada, como si la molestara hablar de esta casa. Desde que cambió de dueño la última vez. ¿Qué le pasó al propietario anterior? Pregunté, sintiendo que mi corazón empezaba a latir más rápido. El viejo permaneció en silencio durante mucho tiempo, acariciando el vaso con sus manos arrugadas. Juan López, dijo finalmente. Era un alquimista, un científico, o al menos así se llamaba. Pero los vecinos susurraron que parecía más un sectario. Hubo rumores de que se había relacionado con algo que no debería preocupar. ¿Qué algo? Su esposa murió. Se ahogó. Dicen que fue una tragedia, un accidente. Pero Juan no lo pensó. Dedicó el resto de su vida a recuperarla. Me estremeció. Eso explicaba las inscripciones en las paredes del sótano, vida por vida, amor por la muerte. Se dice que pagó por sus intentos con su vida. Sentí el frío correr por mis manos. ¿Y su esposa? ¿No la encontraron tampoco? Don Miguel sacudió lentamente la cabeza. Cuando regresé a casa, Sergio estaba sentado en la sala de estar. Parecía tenso y distraído, y enfrente de su mesa había un diario de cuero viejo que no había visto antes. ¿Dónde lo encontraste?, le pregunté cuando me acerqué. En el sótano, dijo, sin quitar la vista de las páginas amarillentas. El diario era de Juan López. Su escritura era muy precisa, pero se volvía más febril a medida que leía. He encontrado la manera. Dicen que es posible. El círculo, las velas, las palabras, todo debe ser perfecto. Estoy dispuesto a pagar cualquier precio. Hoy ha llegado. La siento. Su respiración, su voz. Pero no es ella. Es otra cosa. Me dice que debo seguir adelante. Se han llevado su alma, pero sé cómo recuperarla. Las últimas grabaciones se convirtieron en un maravilloso y sin conexión. Juan parecía estar perdiendo la cabeza, sumergido en su manía. ¿Lo ves? Sergio señaló una de las grabaciones. La casa se convertirá en un recipiente. La ataré aquí. Estará conmigo para siempre. Lo hizo, dijo Sergio. Ató su alma a esta casa. Esta noche no nos acostamos. Intenté traducir las notas del diario mientras Sergio estaba sentado junto a mí, sin quitar los ojos de la puerta del sótano. ¿Crees eso?, preguntó de repente. No sé, respondí. Pero sientes algo, ¿verdad? Esta casa está viva. No quería admitirlo, pero ya no podía negarlo. Cada grito, cada susurro se convirtió en parte de nuestra realidad, y entonces oía los pasos en algún lugar en el interior de la casa, y Sergio tomó la linterna, y nos bajamos al sótano, pero esta vez fue diferente. Los símbolos en las paredes,
que parecían rasgados, ahora brillaban con una tenue luz dorada. «Carla, mira», susurró Sergio, señalando el centro del círculo. En la tierra algo se movía. En el sótano había un silencio opresivo. La tierra dentro del círculo apenas se movía, como si algo estuviera respirando debajo de ella. Sergio dio un paso adelante, pero yo le agarré de la mano. No toques», le susurré, sintiendo que una ola de pánico se elevaba dentro. Él solo me miró. Sus ojos brillaban extrañamente en la tenue luz de la linterna. «Tú mismo ves, Carla», dijo. «No son solo símbolos. No es solo una casa. Aquí hay algo». Quería discutir, decir que debíamos irnos de inmediato, pero las palabras se me quedaron en la garganta. Algo estaba en ese lugar, algo oscuro, casi tangible, como el aire frío que nos arrastraba. Sergio se arrodilló lentamente en el círculo y pasó su mano por el borde. En ese momento escuché un fuerte susurro que llenó el sótano. «Amor ultra mortem. Vita pro vita». Los sonidos me llenaron los oídos, como si 1000 voces estuvieran hablando al mismo tiempo. Me apreté las palmas de los oídos, pero no sirvió de nada. De repente, de la red se desató un flujo de viento fino pero fuerte, cuyo olor golpeó la nariz, una mezcla de cera ardiente y polvo. «Carla», dijo en voz baja, como si estuviera en trance. «Está aquí». «¿Quién es ella?», me grité, sintiendo que mis manos comenzaban a temblar. Sergio se levantó repentinamente y se volvió hacia mí. Su cara era otra, no era la cara de mi marido, sino algo extraño, inefablemente espantoso. Sus ojos me miraban a través, como si viese algo que yo no podía ver. «Me está llamando», dijo. «Debo ayudarla». Me retiré un paso, apenas para evitar gritar. La noche pasó en un silencio espantoso. Sergio estaba sentado en la cama, se volvió hacia mí y no dijo una palabra. Intenté hablar con él, preguntarle qué había visto o oído en el sótano, pero él se quedó en silencio, como si estuviera en algún estado de coma. No pude dormir. Estaba en la cama, sintiendo el silencio de la casa casi insoportable. De repente escuché su voz. «Carla», dijo Sergio en voz baja. Me volví hacia él. «¿Qué pasa?». Pero su cara seguía mirando a la pared y sus ojos estaban cerrados. «Ella volverá», dijo en voz baja. «¿Quién es ella?». «¿De qué estás hablando?». Sergio abrió los ojos y se volvió hacia mí. Su mirada era extrañamente vacía, pero al mismo tiempo resplandeciente con una luz no natural. Siempre me ha gustado. Sentí que la sangre se coagulaba en mis venas. Al día siguiente decidí. Tenía que saber más. Volví a ver a mi vecino, don Miguel, pero esta vez fue menos amable. «Tengo que saberlo». Suspiró con fuerza y puso su mano sobre su frente, como si estuviera pensando si debía hablar. «La esposa de Juan», comenzó. Su nombre era Isabel. Eran muy cercanos, casi inseparables. Pero después de su muerte, Juan cambió. Los vecinos decían que se había vuelto obsesionado, como si estuviera dispuesto a quemar el mundo entero para recuperarla. Trató de resucitarla, dije, llenando las pausas de su relato. No, don Miguel se movió la cabeza. Trató de atarse su alma a la casa. Era peor que la muerte.
Me hicieron temblar esas palabras. ¿Y qué le pasó? Don Miguel se preguntó. Cuando Juan desapareció, la gente decía que no solo había llamado al alma de su esposa. Decían que la oscuridad le había venido tras. Siempre viene tras aquellos que juegan con los límites de la vida y la muerte. Quería hablar con él, pero se fue al sótano. Dijo que tenía que hacer algo. No le seguí. Estaba demasiado asustada. Y por la noche oí un susurro de nuevo. Esta vez estaba más cerca que nunca. Las palabras estaban en mis oídos. Vita pro vita. Amor ultra mortem. Ella regresará. Cuando abrí los ojos, la vi. Había una mujer en la cama. Su cara era pálida, casi transparente, y sus ojos brillaban con una luz verde tenue. Ella me miraba directamente, y sus labios se movían, pronunciando palabras que no podía entender. Yo gritaba. Sergio irrumpió en la habitación e hizo encender las luces. La mujer desapareció. ¿Qué pasó? ¿Qué? Pregunté, sin poder apartar la mirada de la esquina donde estaba la mujer que acababa de ver. Él estaba moviendo la cabeza y me di cuenta de que no podía confiar ni en él. Cada día Sergio se iba distanciando más. Su cara me recordaba a un extraño que nunca había conocido antes. Comenzó a desaparecer en el sótano, volviendo con ojos inflamados y una sonrisa misteriosa que me daba frío. Ya no me sentía más segura en mi propia casa. Sus susurros, sus pasos y la extraña sensación de estar siendo vigilada constantemente me convirtieron en un pesadillo de la vida, y cada vez pensaba más en irme, pero algo me retenía. Quizá por miedo a dejar a Sergio solo con lo que envuelve a la casa. Una mañana lo encontré en el sótano. Estaba en el centro del círculo, que ahora parecía más evidente. Las velas negras volvieron a sus lugares, aunque sabía que las habíamos quitado. Sergio no escuchó mi acercamiento. Sus ojos estaban cerrados, sus labios se movían, pronunciando algo en latín. Sergio. Cuando le llamé, se dio la vuelta y su cara se desvió como si hubiera roto algo importante. ¿Qué haces aquí?, me preguntó, con una voz baja, casi como un gruñido. Su puñalada era dura, casi dolorosa. No tienes que bajar aquí, dijo, sin mirarme. Es por ella, ¿verdad? ¿Por Isabel? Se congeló. Noté cómo tensaban sus hombros. No entiendes nada, dijo finalmente. No es solo una casa. Es un lugar. Su única oportunidad. ¿Una oportunidad para qué? Una oportunidad de regresar. Decidí actuar, y ese mismo día llevé las fotos de las inscripciones latinas y el diario de Juan López a un profesor que conocía, que se especializaba en historia y misticismo. Cuando terminó de estudiar el material, su rostro se volvió sombrío. Carla, ¿entiendes en qué te metiste? No, respondí honestamente. Pero quiero entender. El profesor explicó que el ritual que realizaba Juan López era antiguo y extremadamente peligroso. No solo usaba magia, sino sacrificio para tratar de atar el alma de su esposa muerta a la casa. Pero en estos casos hay un peligro. A veces en lugar de la alma de la persona amada viene otra cosa. Tienes que irte de esta casa, dijo. De inmediato. No puedo, le susurré. Mi marido, él. Si ya está bajo la influencia,
interrumpió el profesor. Entonces será difícil salvarlo. Esto puede ser extremo. Sus palabras colgaban en el aire como una sentencia. Cuando regresé, Sergio estaba en el dormitorio. Estaba parado junto a la ventana y miraba el jardín, pero parecía que su mirada estaba dirigida a algo más allá de lo visible. Lo haces por ella. Se volvió lentamente y vi que su cara estaba distorsionada por la ira. Ella merece una oportunidad de vida. Ella era perfecta. ¿Y yo? Le pregunté, sintiendo las lágrimas que se acercaban a mis ojos. ¿Me recuerdas? ¿Nosotras? Sergio no respondió. Sus ojos volvieron a la ventana. Me desperté por la noche con una extraña sensación. La habitación estaba fría y el aire parecía denso, como si estuviera lleno de vapor invisible. Cuando me volví, Sergio no estaba en la cama. Salí del dormitorio y me encontré con un susurro. Salió de todas partes, intensificándose con cada paso que daba hacia el sótano. ¿Sergio? Llamé, pero la voz se perdió en el ruido. Cuando bajé, lo vi en un círculo. Estaba de rodillas y las velas ardieron alrededor de él. Su llama se agitaba como si estuviera viva. «Carla, vete», dijo, sin mirarme. «¿Qué estás haciendo?» Di un paso hacia él. Casi terminé. Su voz sonaba extrañamente tranquila. Su espíritu está vinculado a este lugar. Grité. Pero de repente la habitación se hizo tan fría que mi aliento se convirtió en vapor blanco. De la mitad del círculo se elevó una sombra. Tenía forma de mujer, pero no se podía ver su cara. «Sergio, detente», grité. Él levantó la cabeza y sonrió. Ella estaba aquí. Sentí como el suelo bajo mis pies comenzó a temblar. La sombra en el centro del círculo comenzó a crecer hasta que llenó todo el sótano. Las voces se hicieron más fuertes mientras Sergio miraba la sombra con expresión de entusiasmo. Yo sabía que debía detenerlo. Agarré la vela más cercana y me lancé al círculo, con la esperanza de destruirlo. Pero tan pronto como crucé su límite, la sombra se volvió hacia mí. Su cara apareció por una fracción de segundo, el rostro de una mujer que había pervertido el odio. «No deberías estar aquí», susurró, y su voz penetró en mi mente. En ese instante, la sombra desapareció y el sótano volvió a sumergirse en silencio. Pero sabía que era solo el principio. Estábamos sentados en la cocina, aferrados el uno al otro como si esa fuera nuestra última esperanza de salvación. La casa estaba llena de silencio, pero no era un silencio normal. Pregunté mirando a Sergio. Su mirada estaba vacía, y vi que se rompía entre la percepción de la realidad y lo que lo atraía a las sombras del sótano, y solo quería que fuéramos felices, dijo, con una voz de sincera desesperación. Estuve callada, sintiendo que sus palabras eran el comienzo de algo mucho más terrible. Sergio no durmió. Se quedó toda la noche en la sala, mirando el vacío. Traté de no dormir, pero la fatiga se apoderó de mí y pronto me encontré en un sueño inquietante. Soñé con una mujer llamada Isabel. Me llamó por mi nombre, me susurró que debía darle una oportunidad, que el lugar más allá del límite es demasiado frío. Cuando desperté, Sergio no estaba en la habitación. Lo encontré en el sótano. El círculo era perfecto de nuevo, las velas estaban encendidas
y en el centro estaba Sergio. Tenía un cuchillo en la mano y su cara iluminada por el destello de la llama. «¿Qué estás haciendo?», grité, pero él ni siquiera se dio la vuelta. «Es la única manera», susurró. «¿Qué manera? ¿De qué hablas?». Me miró. En sus ojos no había dolor ni miedo, solo una determinación desesperada. Su alma no puede volver completamente hasta que haya una víctima. La casa es un vaso, pero requiere otro. Lo haré por ella. ¿Por ella? ¿Y yo, Sergio? ¿Qué pasa con nuestra vida? Es más grande que nosotros, dijo, y su voz sonaba como si no le perteneciera. Es más grande que la vida o la muerte. No podía dejar que lo hiciera. «Sergio, debes entender que no es ella», grité, dando un paso hacia él. Pero él ya había levantado el cuchillo y me di cuenta de que solo tenía unos segundos. Cogió un candelero pesado de la estantería y lo golpeé en la mano. El cuchillo cayó y Sergio cayó sobre sus rodillas. Pero antes de que pudiera hacer nada, las velas se encendieron y el aire a nuestro alrededor se llenó de viento helado. Una sombra apareció de repente. Su forma era aún más espantosa que la última vez. Isabel no era solo un fantasma, se había convertido en algo más malicioso y hambriento. «Te atreviste a detenerme», susurró, su voz se repitió en el sótano. Sentí como si algo me agarrara por la garganta, levantándome en el aire. «Eres innecesaria», dijo, acercándose a mí. De repente Sergio se levantó. Su cara estaba cubierta de sangre por el veneno, pero sus ojos volvieron a tener sentido. Tomó el cuchillo y se lanzó a la sombra. «No te dejaré cogerla», gritó. La sombra se agitaba y el aire se llenaba de un sonido como el de un crack de hielo. Me caí al suelo, agarrando el aire de la boca, y vi a Sergio perforar el centro del círculo con el cuchillo. Las velas se apagaron. La sombra se apagó y luego, con un fuerte grito, comenzó a desaparecer, como si la hubiera absorbido en algún abismo invisible. Cuando todo terminó, vi a Sergio. Estaba en el suelo, con sangre en su pecho. Me lancé hacia él, tratando de tapar la herida, pero él solo me detuvo con un leve gesto. «No volverá», susurró. «No puedes hacer eso», lloré. «No puedes dejarme. Ya me perdí, Carla. Perdóname por todo». Su mano me apretó la mano y luego se cayó sin voluntad. La casa volvió a ser tranquila, pero ese silencio era diferente. No me presionaba más, no me asustaba más. Parecía que con la vida de Sergio se había ido todo el mal que nos atormentaba. Salí de casa al día siguiente, dejando todas las cosas que me recordaban nuestra pesadilla. Nadie habló más de este lugar y juré no volver nunca más. Pero a veces, en el silencio de la noche, creo que oigo un susurro. Amor ultra mortem. Vita pro vita, y sé que una casa a las afueras de Toledo nunca me dejará en paz.